Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Más de 4.300 sitios falsos del Mundial ya operan para robar datos y dinero. Desaparecen más de 8.000 empleos registrados ante el IMSS en enero y casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas. Es martes 10 de febrero. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete ya y activa las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Lidia Arista, reportera de Expansión Política. Lidia, ¿ya intentaste comprar tus boletos para el Mundial? Hola, Mon. Muy buenos días a todos. ¿Qué crees? La verdad es que no, porque yo ya me vi en la sala de mi casa. Voy a estar viendo ahí los partidos. ¿Sabes por qué? De manera personal, obviamente el estadio me encanta, pero ahí nadie me narra el partido, Mon. Claro. ¿Quién me explica qué está pasando, dices? ¿Fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar? Exacto, que me digan, que el análisis, la repetición. Oye, VAR. Bueno, Lidia, si decides cambiar de opinión y buscar comprarlos, cuidado, porque a ver, faltan 4 meses y un día para que empiece el Mundial de Fútbol, pero el ecosistema paralelo del fraude está con todo. Según datos de Grant Thornton, desde agosto del año pasado se han identificado más de 4.300 sitios falsos relacionados con la FIFA, o sea, enfocados a venta de boletos y paquetes turísticos, promesas de transmisión en streaming y promociones inexistentes, pero que en realidad operan para robar datos y obviamente dinero. Así es, Mon. Fíjate lo que está sucediendo. Por supuesto, ya estamos con esta fiebre mundialista. Ya tú traías muy bien la cuenta de cuánto hace falta para que inicie el Mundial. Y pues por supuesto, esta es una oportunidad también para el crimen. Lo hacen muy bien y lo hacen de diferentes maneras. Porque ya sea que te llegue una llamada telefónica, te llegue un mensajito, ya sabes, la idea es que tú des clic en el link y a partir de ahí se puedan robar tu información. Y mira, una de las principales de las principales cosas que se están robando, por supuesto, son tus credenciales. Cuando le das sobre todo clic al link, ahí se puede quedar tu información. Entonces está pues siendo un tema de gran preocupación, sobre todo ahorita que vamos a dar un poco de los datos de cómo crece este delito, más porque pues todos ya sabes, en el momento, ya sabes que quieres o comprarte tus boletos para asistir al estadio, a lo mejor entrar a una suscripción para poder ver el partido, porque pues muchos van a estar en la oficina. Digo, ya sabemos que los partidos que van a ser de México, se supone que vamos a tener día oficial, por lo menos en la Ciudad de México y en algunos estados iban a checar esto, pero esto genera pues que seas o que puedas estar en este riesgo de caer en algún fraude. Sí, es la combinación entre que te urge porque dicen que ya son los últimos boletos disponibles y la verdad, la poca higiene digital, ese es como el escenario de cultivo perfecto para que los usuarios y las empresas tomen decisiones apresuradas y caigamos en lo peor de lo peor. Y a ver, es que en México más de 94% de las empresas han experimentado incidentes de seguridad que están vinculados, ya decías, al correo electrónico y cerca de 4 de cada 10 enfrentan ataques exitosos, claro, exitosos para los ladrones, ¿va? Cada año. Y lo que pasa con la temporada mundialista es que introduce un factor adicional de riesgo, porque los empleados están, como decías, buscando las transmisiones en línea desde computadoras corporativas y están haciendo compras personales desde las redes empresariales y esto aumenta la vulnerabilidad, ya decías, por correos electrónicos, pero también por videos cortos, por SMS, mensajes de WhatsApp, en fin, un montón de cosas. Y a ver, no solamente el Mundial es el escenario, ¿no? También hay otros eventos que ya han demostrado que es el momento del caldo de cultivo perfecto. Sí, como los Juegos Olímpicos. Fíjate que los incidentes, por ejemplo, en Londres de 2012 fueron más o menos unos 212 millones de ciberataques. Y este número pasó a 4.400 millones en Tokio de 2020. Y esto, fíjate, en París 2024 se registraron aumentos superiores a 300% en correos maliciosos durante la primera semana del evento. De lo que estamos hablando es un incremento importante durante estas justas olímpicas. Sí, a ver, aquí queremos saber si quienes nos escuchan son parte de la estadística. Según datos de Kaspersky, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el 88% de las personas en América Latina
Latina, hemos recibido llamadas no deseadas y cerca del 11% correspondió a intentos de fraude bancario o a promociones engañosas. Así que díganos si a ustedes o a alguien cercano les han intentado hacer un fraude o peor aún, si han logrado hacer un fraude. Leemos sus comentarios en Spotify y bueno, lo importante es, ya sabemos que el riesgo está, la cosa es cómo cuidarnos, y es que las recomendaciones son distintas para los usuarios de a pie que para los de empresas. Lidia, empecemos por las recomendaciones para los usuarios de a pie. La principal, Mon, es desconfiar de cualquier acción inmediata, es decir, donde ya te están ofreciendo, por ejemplo, los boletos, pero la transferencia la tienes que hacer ya, porque aquí ya es una mala señal, ¿no? O, por ejemplo, estos anuncios que luego te dicen urgente, última oportunidad, últimos boletos, también ese es un elemento que te está diciendo desconfía, puedes caer en algún tipo de fraude. Y, por supuesto, también está incluso que revises la página de internet, porque hay veces que le cambian una letrita, Mon, un numerito, un puntito, algo, y esto ya es una página falsa y puedes caer en este tipo de fraudes. Entonces, asegúrate de ir a las ligas oficiales y también, por supuesto, evitar compartir códigos de verificación que hay veces que ya sabes que te llega por el teléfono. Uh-huh. Sí, y por otro lado, para las empresas que tienen un reto mucho más grande, los especialistas sugieren siempre reforzar filtros de navegación corporativa, establecer listas blancas de sitios autorizados y monitorear accesos a la red y capacitar continuamente a los empleados, aunque a veces nos frustremos de que ¿por qué no puedo entrar a este sitio web desde mi computadora de la oficina, en la red de la oficina o en la de mi casa? Es un método de ciberseguridad. Y de temas que pueden atacar nuestra salud financiera, pasemos a cómo han evolucionado los impuestos, de esos de los que tanto hablamos el año pasado, que se aplicaron a refrescos, a tabaco. El movimiento hasta ahora es la inflación se acelera a 3.79% en enero, según cifras del INEGI. Así es, esta inflación de la que ya tanto se hablaba a finales del año pasado, pues ya se está haciendo una realidad, sobre todo por estos productos que ya mencionabas, pero también hay otros, Mon. En estos primeros días del año hay algunos productos que ya incrementaron pues su precio y, por ejemplo, fueron los servicios de fondas, loncherías, torterías, todo aquello que implica comer, Mon. Lástima, ¿verdad? Pero también está la vivienda, restaurantes, la electricidad, el limón, el plátano. ¿Cómo que no nos podemos hacer un licuadito de plátano por la mañana? No, sí, pero nomás nos cuesta más caro. Y por el contrario, hay algunos productos y servicios que bajaron de precio, como el transporte aéreo, el gas LP, el huevo, el chile serrano, la cebolla, la lechuga y la col. Y es que, bueno, el dato de inflación de enero estuvo encima del 3.69%, que fue el de diciembre, y se espera un nuevo repunte inflacionario para el verano, sí, por temas del mundial, aunque podría volver a bajar a fines de año. Así que hay que cuidar nuestra cartera porque, y hay que decir, cuando los precios se aprietan, normalmente, Lidia, hay otro frente que también empieza a resentirlo, que es el del empleo. Y es que durante enero se registró una pérdida de más de 8,100 empleos y se redujo el número de patrones que estaban dados de alta ante el Seguro Social. Así es, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en 2025, pues el empleo con seguridad social estuvo fuertemente influido por esta reforma que recordarás se impulsó y se aprobó hace algunos meses sobre plataformas digitales. Entonces, al cierre de enero de este año de 2026, hubo más de 1,300 millones de personas beneficiadas con esta reforma. Ya sabemos, algunas aplicaciones pues tuvieron que dar de alta a sus empleados como pues un empleo formal. Entonces, ahí más o menos fueron 139,000 los que superaron el umbral del ingreso neto mensual. Y pues mira, pues también se supone, bueno, o el IMSS informó que al 31 de enero tenía inscritos a más de 1,000 millones de registros patronales y se habla de que hay una variación negativa de 5,800 por la implementación que corresponde a una tasa de 0.6 de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas. O sea, tanto hay menos personas empleadas como menos patrones registrados ante el IMSS. A esto se le suma que el PIB, el Producto Interno Bruto de México, registró el año pasado su peor desempeño desde el desplome aquel del 2020, en tiempos de pandemia que se provocó por el COVID. Y según cifras preliminares del INEGI, tuvo un avance del 0.7%. Y es que
Hay un responsable. Así, hay un responsable. Este desempeño muy débil coincide. Tú dirás, ¿coincidencia? No lo creo. Coincide con el regreso de Trump a la Casa Blanca, que impuso, como ya hemos dicho aquí muchas veces, aranceles a las exportaciones de numerosos países. Y como sabemos, pues en México enviamos a Estados Unidos más del 80% de las exportaciones. Entonces, somos particularmente vulnerables a las políticas comerciales de Trump. Y Lidia, de temas de nuestro bolsillo, pasemos a temas de política internacional. Cuéntame, por favor, cómo estuvo el tema de que la presidenta Sheinbaum afirmó ayer que habrá más envío de ayuda humanitaria para Cuba y que insistió con que el castigo de Estados Unidos ante aquellos que sigan enviando crudo a la isla es injusto. Pues Cuba ha sido tema en las últimas semanas en la conferencia matutina porque desde México se ha enviado ayuda humanitaria por parte de petróleo o crudo, se envía, y por otro lado también se envía o se vende pues este energético a la isla. Sin embargo, este fin de semana, Mon, se salieron 2 buques desde Veracruz con ayuda humanitaria. Llevaban productos, digamos, de primera necesidad, por ejemplo, leche en polvo, leche líquida, frijoles, y esto México lo hace pues para ayudar a la población de Cuba. Siempre desde varios gobiernos se han manifestado en contra de las sanciones o las prohibiciones que se tienen hacia Cuba, y la presidenta decía, México sí o sí es un país solidario y va a ayudar a Cuba. Uh-huh. Entonces pues salieron estos 2 buques y ella dice que todavía están explorando por la vía diplomática que Estados Unidos no imponga ningún tipo de arancel a México por enviar crudo a Cuba, porque ya lo recordabas, el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hace algunos días una orden ejecutiva, que esto es más o menos lo que conocemos como un decreto en México, uh-huh, donde decía que pues se va a imponer aranceles a aquellos países que envíen crudo a la isla. Uno de ellos, por supuesto, es México. Entonces la presidenta lo que está diciendo es, bueno, estamos enviando mientras, porque de hecho ya confirmó que el envío de crudo por ayuda humanitaria está detenido, mientras pues buscan la forma en que no les puedan sancionar pues Estados Unidos porque sigue con esta entrega de crudo. Claro, hay que ver qué se logra ahí en esa negociación. Y un tema que claramente ha tenido cada vez más alarmados no solo a las autoridades sanitarias, sino también a los y las mexicanas, es el tema de los casos de influenza y sarampión que han estado repuntando, y las vacunas se han agotado en las clínicas. La Secretaría de Salud señaló que hay disponibilidad, incluso desplegó una estrategia con módulos, con estaciones en el metro, en Metrobús, en algunos otros lugares públicos, para que cualquier persona que quiera vacunarse pueda hacerlo, pero varios ciudadanos que han ido, por ejemplo, a la unidad médica familiar del IMSS de Niños Héroes, en la Cuauhtémoc, a la unidad médica familiar de Coatepec, en Veracruz, no estamos hablando solo de la Ciudad de México, al Centro de Salud San Lucas Patoni del IMSS Bienestar, no encontraron vacunas y lo han estado reportando. Así es que de pronto, Mon, con este crecimiento en los casos de sarampión, pues la gente ya lo está tomando mucho más en serio y quiere irse a vacunar, pero se enfrentan, pues por un lado con que ya no hay vacunas, pero fíjate, el personal del IMSS o de las instituciones de salud, lo que dicen es que no es que haya una escasez de vacunas, sino más bien que tenían, por ejemplo, programadas cierta cantidad para ese día, pero se acabaron ese día. O sea que sí tienen disponibilidad, pero en el momento, digamos, se superó esta demanda. Entonces, esto está causando que la gente llegue, se forme y que les digan, ya no hay más vacunas. Y pues al final de cuentas es preocupante, sobre todo por cómo ha ido avanzando el sarampión en el país. Y mira, en la misma conferencia matutina de la presidenta, el secretario de Salud ha dicho varias veces que hay disponibilidad de vacunas y han pues invitado a la población, sobre todo vulnerable, ya sabes, personas, por ejemplo, de la tercera edad o a los pequeños, que se les ponga la dosis correspondiente para evitar que este tema pues se siga propagando. Uh-huh. Y la Secretaría de Salud Federal, como bien decías, afirma que no hay escasez. Y es que, a ver, se adquirieron más de 27 millones de dosis para usar, estamos hablando durante el 2026, pero hasta el 20 de enero solo se habían distribuido menos de 4 millones. El asunto es que la dependencia pues enfrenta un panorama
panorama muy complicado porque por un lado está batallando o enfrentando las consecuencias de sexenios anteriores en donde las coberturas de vacunación que eran pues muy famosas, las mexicanas a nivel mundial, cayeron de manera muy considerable. Además están operando con menos recursos destinados al programa universal de vacunación porque el gasto aprobado sufrió un recorte. Lidia, ¿cómo están esas cantidades? Así es, fíjate que el dinero que estaba destinado al programa universal de vacunación, pues pasó de entre 2024 y 2025, operó con 9,400 millones de pesos menos, o sea, es una cantidad importante. Y pues a todo esto todavía hay que sumarle que la dependencia pues ha ejercido menos dinero del aprobado. Y esto más o menos se traduce así, Mon. En el informe de propuestas para la vacunación en México 2024, la Asociación Mexicana de Vacunología dice que en los últimos 4 años se gastó menos del 25% de los recursos destinados a la vacunación. Es decir, digamos que hay un subejercicio. Esto también es importante, sobre todo en un momento que estamos enfrentando como el asunto del sarampión. Sí, y finalmente, según los datos de la Secretaría de Salud, en 2025 se aprobaron poco más de 4,500 millones de pesos, pero una vez más se han utilizado cerca del 85%, aunque la dependencia explicó que el 15% restante se va a utilizar para el pago de vacunas compradas en diciembre. En fin, queremos saber también si ustedes ya fueron a vacunarse de sarampión, si fueron a vacunarse de la influenza, cómo fue su experiencia, si lo lograron en alguno de estos puntos o si lo hicieron en una clínica particular. Y cerramos hoy con el chisme de un mexicano que a todos, seamos honestos, nos despierta grandes emociones. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que, a ver, hubo un momento deportivo cumbre en el Super Bowl del día de ayer. Y dije deportivo, entonces no estoy hablando de Bad Bunny, estoy hablando de la presentación del monoplaza de Cadillac para su primera temporada como equipo de la Fórmula 1. ¿Por quién va a ser manejado? Pues por el mexicano que acabo de decir, Checo Pérez, y por supuesto su dupla Valtteri Bottas. Ya se conoció, Mon, en este evento deportivo, pues cómo va a ser o el diseño de este monoplaza. Y yo veía que causó sensación en las redes sociales, a muchísimos les gustó, les parecía muy elegante, sobre todo porque, pues mira, pues Cadillac pagó obviamente una fortuna, se habla más o menos que $15 millones por hacer esta presentación o este video del monoplaza, y pues está súper interesante porque tiene, digamos que 2 diseños, depende del lado del que lo veas, ¿no? Pero es o el auto es en blanco y negro de un lado, digamos de un primer lado, los colores que predominan son los claros, y del otro lado es negro con blanco y ahí predominan los colores oscuros. Y sobre todo, además, pues tiene marcadísimo aquí el número 11, esto es importante, y pues como ya lo decías, va a ser manejado por Checo Pérez y Valtteri Bottas. Cerrando con el tema que traen, The Mission Begins, la misión inicia. Y bueno, es que el regreso de Checo Pérez a la F1 con Cadillac trae, dirían algunos, torta bajo el brazo, porque implica mucho movimiento económico y que varias empresas estén respaldando este proyecto. Implica la entrada formal de la marca estadounidense al campeonato con un equipo propio, que eso pues sí es distinto. Y hablamos de empresas que le están metiendo dinero, de empresas de operación técnica, de logística, de tecnología, empresas comercial, en fin, la escudería entra en este primer ciclo de la competencia con todo, y vamos a enlistar algunas de estas empresas que le están poniendo cash, Lidia. Son varias, mira, empezamos por Claro, que lo conocemos como o es América Móvil, pues dará cobertura en distintos mercados donde opera la compañía. También está Pirelli, que tiene o mantiene el rol como su proveedor de neumáticos dentro del campeonato. Sí, y decíamos, no todo es el auto, así que está Core Scientific, por ejemplo, que lo que hace es que participa en el soporte de soluciones relacionadas con procesamiento y manejo de información. Importante, por ejemplo, IFS, que aporta herramientas para áreas financieras, compras, cadenas de suministro, producción y gestión de calidad. Empresas que a lo mejor no nos imaginamos cuando vemos el monoplaza corriendo, pero que están detrás y que son importantes. Sí, también está Tenneco, que provee
piezas y soluciones vinculadas al desarrollo y operación pues de este auto dentro de la competencia. Hay otras marcas, por ejemplo, está Tommy Hilfiger, que da indumentaria para los integrantes de la escudería en actividades obviamente que están relacionadas con el campeonato. Está Alpine Stars, que es el encargado de la seguridad, del equipamiento de seguridad para pilotos y el personal técnico. Hablamos de guantes, trajes, calzado, todo lo que se usa dentro de la pista. Así que regrese el mexicano a la Fórmula 1 es buenísima noticia, no solo para los fans, sino también porque acelera y mueve dinero, y eso sin duda es una buena noticia. Lidia, gracias por estar hoy en el Expansión Daily. Muchísimas gracias, Mon. Y solo recordar que Sergio Pérez, este mexicano que como bien dices mueve muchísimas emociones, tiene previsto debutar con Cadillac el próximo 6 de marzo de este año, por supuesto, en el Gran Premio de Australia. De ahí pegadotes vamos a estar, no solo nosotros porque nos interesan esos temas, sino porque están nuestros colegas de Sports Illustrated. Acuérdense que toda esta información sobre estos y otros temas está siempre disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó